Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Quiero en este momento pasar al tema que vamos a compartir, que he titulado Un creyente sin complejos. Un creyente sin complejos. Levante su mano derecha, póngala sobre su vecino y dígale: vivo te quiero. Levante su mano izquierda, póngala sobre su vecino, su vecina y dígale: sin complejos te quiero. Y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. En este capítulo, el apóstol Pablo está haciendo una serie de recomendaciones al pastor de una iglesia muy importante en el Asia. Y le está dando consejos de los temas que cada creyente debe reforzar en su vida. Y cuando llega a este versículo, dice claramente varias cosas que hoy queremos afincar, fortalecer, clavar bien en su corazón. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, que no para mal, que no para en vergüenza, que no es tímido, que no se acompleja, porque sabe, porque está bien segura, porque tiene claro lo que cree, que no tiene de qué avergonzarse delante de los hombres, mucho menos delante del diablo, delante de los críticos y también delante de Dios. La vergüenza es parte de la vida. La vergüenza, ¿quién no la ha sufrido? La vergüenza desde chiquito se conoce y llega uno a viejo y solo que sea uno un sinvergüenza, ¿va? No siente vergüenza. Pero la vergüenza entró en la raza humana como consecuencia de la caída. Surge en el ser humano, hombre, mujer, joven, niño, de cualquier latitud del mundo. Cuando una persona tiene un fracaso, puede experimentar vergüenza. Cuando una persona va caminando, una dama va caminando con tacones de esos de aguja allí en el empedrado de las calles de la Antigua y ¡frum!, se le queda trabado un zapato ahí entre las piedras y sigue con un pie descalzo y el otro con el zapato, sufre vergüenza. Cosas triviales como cosas complicadas pueden provocar vergüenza. Sentirse uno incapaz, que lo hagan sentir a uno incapaz, que lo hagan ver de una manera equivocada, de una manera incorrecta nuestras incapacidades, pues eso lo puede llenar a uno de vergüenza. La vergüenza está asociada con la deshonra y con la desnudez. Para superar la vergüenza, por lo general, las personas buscan aprobación en los demás. Desde chiquitos somos afirmados por nuestros papás. No, mijo, no tenga pena. Usted, aunque le digan Drácula, usted no es Drácula, pero levante los dientes porque me está rayando el piso, le dijeron a Pepito, ¿verdad? Los niños buscan afirmación de los papás, porque ante los amigos, ante los profesores muchas veces sufren vergüenzas, ¿verdad? De grande uno puede buscar la aprobación en el jefe, en la esposa, bueno, que es lo mismo, ¿verdad? En el marido. Puede buscar aprobación para no sentirse avergonzado. En el negocio
por la competencia desleal que a veces se puede padecer. Porque lo que los otros digan de uno afecta en su vergüenza. Pablo indica aquí que la aprobación del creyente debe venir de lo que Dios dice, no de lo que otros dicen, no de lo que ni siquiera nosotros decimos. Nosotros podemos ser libres de vergüenza oyendo lo que Dios dice. Volvamos a poner el versículo de 2 Timoteo 2:15, porque mire ahí específicamente dice que nosotros debemos prestar atención en lo que Dios dice, porque de allí viene nuestra afirmación. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si estamos bien con Dios, no voy a decir que vamos a estar bien delante de los demás, sino que voy a decir, si estamos bien con Dios, ¿qué importa que digan los demás? No sé si me estoy dando a entender. Porque lo más importante es lo que tengamos que oír de parte de Él, no de parte de personas que ni siquiera quizás están en nuestros zapatos. Muchas veces se acercan con nosotros y cuidado cuando alguien se acerca diciendo, mire, le puedo hacer una crítica constructiva. Prepárese porque le viene un leñazo. Usted le puede responder, muchas gracias. Si usted ya construyó sobre eso, usted me podrá hacer alguna crítica constructiva. Pero si usted ni siquiera está casado, ¿por qué me va a criticar mi matrimonio? O si usted no tiene hijos, ¿por qué va a criticar los míos? Si usted no ha construido una casa y todavía alquila, ¿por qué está criticando el color de que yo le estoy echando a la pared y parece pollo campero? Pero en mi casa, pues. No sé si me estoy dando a entender. Pablo dice claramente que la aprobación del creyente debe venir de lo que Dios dice. Ahora las preguntas para empezar este discurso esta mañana es, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Porque a Jesús verdaderamente lo criticaron mucho, pero Él es un crack, ¿verdad? Podemos aprender de Él cómo responde, siempre gentil, siempre humilde, pero nunca con complejos. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Y hasta escuchar la palabra de Dios se tiene que hacer con oídos que escuchen a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué palabra escuchamos de la palabra de Dios? ¿Qué escuchamos de la palabra de Dios? Porque la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, amárrese el cinturón, porque le voy a pullar algunas vacas sagradas ahí en su mente. La Biblia es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, pero no contiene solo la palabra de Dios. En la Biblia usted también encuentra palabras de Satanás, de demonios, de hombres buenos y hombres malos. Pero es la palabra de Dios. Entonces, pastor, si ahí habla Satanás, ¿cuántos se recuerdan del pasaje en el que Jesús fue tentado en el desierto? ¿Quién le habló ahí? ¿Y dónde aparecen esas palabras? En la Biblia. Entonces, si Satanás habla de la Biblia, entonces no es palabra de Dios, es palabra del diablo. No, es palabra de Dios por cuanto Dios quiso que ahí apareciera. Es su voluntad que quedara escrito todo eso. Hasta aún los hechos y las palabras de Judas, de Faraón, de ángeles caídos. ¿Por qué es palabra de Dios? No solo porque ahí habla Dios, sino porque a Dios le interesó dejar aquel registro para nuestra enseñanza. Por eso es palabra de Dios, no solo porque ahí solo habla Dios. No sé si me estoy dando a entender. Pero en la Biblia, que es palabra de Dios, también hay otras voces. Por eso al abrir la Biblia, usted tiene que saber quién está hablando, a quién se lo está diciendo y si eso se aplica para mí. Porque hay palabras que fueron dichas para otros en otro momento. Y hay palabras que fueron dichas para todos universalmente.
Al estudiar la Biblia, entonces, hay que saber bien a quién se está dirigiendo lo que ahí se está diciendo. Dios es verdad. Diga conmigo, Dios es verdad. Dios es verdad y no puede mentir. El diablo es padre de mentira y no puede decir verdad. El hombre es natural y le cuesta decir la verdad. Dios es verdad y no puede decir mentira. El diablo es mentiroso, padre de mentira y no puede decir verdad. El hombre y la mujer somos seres humanos naturales que no siempre decimos la verdad. Dígale a su vecino, a su vecina, te están hablando. Ahora dígale usted de regreso, a ti también. Porque en algún momento, tal vez no decimos mentiras. A mí me cuesta, de veras, no es cuento. A mí me cae mal la mentira. Pero no siempre decimos mentiras, pero quizás no decimos toda la verdad. O de repente decimos 95% de verdad y 5% de mentira. Con 0.5% de mentira que tenga esa mezcla, ya es mentira. Ahora, ¿cómo apagar voces para escuchar la voz que realmente se quiere oír? Cuando en la mesa hay un bullicio ahí porque hay celebración o porque se están alegando, porque aquel toma un pedazo de pan más grande o porque el otro dice pásame el pollo o porque la otra dice pero ayúdenme y se vuelve eso allí en la mesa del almuerzo que es un partido de fútbol de última fecha. Alguien de pero escúchenme y todo el mundo se cae. Oigamos a fulanito, oigamos a fulanita. Bueno, si usted no grita y tiene otras medidas, podría hacer a un lado todo lo que están diciendo los demás, no prestarle atención a lo que están diciendo los otros y prestar atención a quien le está hablando a la par o a quien le está hablando desde el otro lado. En un mundo que está lleno de ruidos, en un mundo en el que oímos muchas voces, en un mundo que se compite por nuestra atención, pues no podemos gritarle a todo el mundo que se calle, no se va a callar. También en mi casa, dice la hermana. Aunque uno grite, no se calla al mundo. Entonces lo que uno tiene que hacer es desatender las otras voces que no se debieran escuchar para oír a quien se debe escuchar. Ahora, ¿cómo apagar esas voces para escuchar la que se debe oír? Veamos un ejemplo. En Mateo capítulo 22. Es un pasaje bastante largo. Pero les voy a resumir porque en este capítulo encontramos a Jesús teniendo diálogos con diferentes personajes que hoy vamos a ver. Hoy vamos a conocer algo de ellos. Y cada uno de estos personajes representan algo para nuestra situación hoy. Le representaron algo para Jesús. Fueron voces, fueron ruidos, fueron críticas, fueron juicios que se levantaron en contra de él con malas intenciones. Pero Jesús, el maestro, guió todo para darles a ellos una enseñanza y a nosotros también. En Mateo capítulo 22 y verso 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. ¿Qué dice? En alguna palabra. Y si con Jesús, el Hijo de Dios, la gente se puso de acuerdo para ver cómo lo hacía caer, igual con nosotros. Hay gente que hay situaciones que están alrededor nuestro buscando cómo sorprendernos. Se reunieron a estudiar la manera, es decir, tomaron tiempo aquellos individuos. Ellos se apartaron específicamente para buscar la manera de cómo enredar a Jesús en sus propias palabras y hacerle decir algo que lo comprometiera. Cuidado. Usted dirá, yo no soy famoso, yo no soy un gobernante, yo no soy político, yo no ando metido en cosas como para que me cuide. Mire, todos debemos cuidar qué decimos y con quién lo decimos, porque al rato pueden estar diciendo lo que nunca dijimos y nos meten en un tamal que no queríamos estar.
Y Jesús se ve aquí ante dos agrupaciones. Entonces se fueron, ¿quiénes? Los fariseos. Versículo 16. ¿Con quiénes se reunieron? Y los enviaron los discípulos de ellos. ¿Con quiénes? Con los herodianos. Dos grupos distintos, ya vamos a ver quiénes son. Diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Están hablándole a Jesús, muy elocuentes, muy amables, muy hipócritas. Pero los fariseos era una secta de los judíos aferrados a la ley mosaica, que le daban más importancia a lo externo, a la religiosidad y a la tradición, más que a la moralidad, más que al interior. Y dentro de esta secta había una camarilla, es decir, un grupo de recalcitrantes fariseos que odiaban a Jesús y que lo querían matar. Pero dentro de los fariseos hubo personajes como Nicodemo, Gamaliel, que eran temerosos de Dios. Y encontramos dentro de los fariseos también a Saulo, que al conocer a Jesús se convirtió en Pablo, el gran apóstol. Los herodianos, por otro lado, eran un partido político. Ellos eran partidarios de Herodes y eran secularistas, adeptos de la dinastía de Herodes, pro Roma, pro tributo, opuestos a los fariseos. Eran enemigos de los fariseos. Pero como dice el dicho aquel, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Eh? Los fariseos eran enemigos de Jesús, los herodianos eran enemigos de Jesús, y aquí se volvieron amigos porque tienen un enemigo en común. ¿Quién era su enemigo en común? Jesús. Entonces los vemos aquí unidos, dejando a un lado sus diferencias, unidos por el odio que tenían en común contra Jesús. Se acercaron a Jesús con halagos, con hipocresía, intentando exponerlo ante los romanos y ante los judíos. ¿Por qué? Porque vinieron con la pregunta: maestro, erudito, bajado del cielo, ¿dónde te pongo que no te dé el sol? Te queremos hacer una pregunta porque sabemos que tú eres lo máximo. ¿Se debe dar tributos al César o no? No es una pregunta sencilla, porque si respondía que no para favorecer a los judíos, era acusado de sedición ante los romanos. Y si decía que sí había que darle tributo o impuestos a los romanos, era considerado como traidor ante los judíos. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Con su sabiduría, la gentileza, la humildad que lo caracteriza, pero sin complejos. Y le dijo: préstenme una moneda, lo que ustedes tienen, lo que ustedes usan para tributos. Pues. La efigie de quién está aquí, la figura de quién está. De César. Bueno, entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Su respuesta los dejó a ellos callados. Se tuvieron que ir a seguir planificando de qué otra manera podían hacerlo caer. Más adelante veamos, y les dijo: dad al César pues lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Oyendo esto, ¿qué dice? Se maravillaron y dejándole se fueron. No se peleó, no los avergonzó innecesariamente, no se ofuscó, porque él sabía, porque él tenía sabiduría. Versículo 23. Aquel día vinieron a él, aquí aparece otro grupo. ¿Quiénes vinieron? Los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos no eran un grupo muy grande, eran pocos, no eran muchos, pero eran, ya sé por dónde va, no eran muchos, pero eran los de plata, eran los ricos, eran los aristócratas, la clase gobernante. Y este grupo en particular era antisobrenaturalista. Aunque eran religiosos, no creían en lo sobrenatural. Y eran
la gente que no creía en la resurrección. Ellos decían, aquí se va a terminar todo, no hay vida eterna, es puro cuento. Y solo aceptaban los 5 primeros libros de la ley, los 5 primeros libros de Moisés. Estos saduceos dice que vinieron a Jesús, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Venían con preguntas, pero las preguntas eran preguntas capciosas. Eran preguntas con doble intención, con la intención de hacer caer, de sorprender a Jesús en alguna cosa, enredarlo. Y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Para hacerle corta la historia, porque ahí le echaron gran discurso. Como ellos no creían en la resurrección, sin embargo, agarraron un concepto de las Escrituras para poderlo pintar de piedad o de verdad, pero con una artera intención. La historia es esta. Un hermano, uno de los 7 hermanos de esa casa se casa, pero se muere el muchacho y deja viuda a la recién casada. Entonces la ley decía que cuando algo de esto sucediera, uno de los hermanos, el segundo que venía en fila, el segundo de los hermanos, se tenía que casar con ella para darle familia a su hermano mayor, para que no se perdiera el apellido. Pero la historia que le proponen estos es que se muere el primero, se muere el segundo, se muere el tercero, y así va pasando la mujer, ¿verdad? De hermano en hermana. Cuando le llegó al séptimo, porque se murió el sexto, ya iba a ser abuelita aquella, y el patojo pues se tenía que casar con ella, y se casó, y también se muere el séptimo. Esta mujer era matamaridos, ¿verdad? Esta era gruesa. 7 se le murieron. Entonces la pregunta ante ese escenario fue la siguiente. Cuando allá en la vida eterna, fíjense muy bien, no creían en la resurrección, pero le hacen esa pregunta. En la resurrección, ¿mujer de quién va a ser de los 7? ¿Ustedes qué creen? ¿Mujer de quién será? Esa pregunta no tiene respuesta. ¿Sabe por qué? Porque está hecha con malos fundamentos. Está hecha con malas intenciones. ¿Cómo puede preguntar a alguien que no cree en la resurrección algo sobre la resurrección? No sé si me voy a entender. Por eso es que Jesús no le respondió eso. Él le dice, ustedes están en la calle, mucha. Vayan adelante al versículo donde dice, ustedes yerran. Ustedes están errados. Y no es porque usaran herraduras, casi, ¿va? Porque, pero les dice, ustedes yerran porque no saben las Escrituras. Desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque el punto de fondo no era de quién iba a ser mujer esa viuda. El punto de fondo no es ese, hermanos. El punto de fondo es lo que aquí dice el Señor. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes no entienden esto porque ni conocen la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Porque negar la resurrección es negar el poder de Dios. No creen que Dios pueda resucitar a los muertos. No creen que Jesús se iba a levantar al tercer día. No creen que haya una vida eterna y que Dios pueda resolver el problema de una familia donde está muriendo la gente. No conocen las Escrituras y no conocen al Dios Todopoderoso. Pero nosotros sí conocemos al Dios Todopoderoso, ¿amén? Pero estos yerran porque no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y miremos el siguiente versículo, el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ay, pastor, yo tenía todo el deseo de seguir teniendo hijos allá arriba. No, hermano, ya tiene 12 aquí. Vaya a descansar allá, deje a la mujer descansar. Tener hijos no es para el cielo. Tener hijos es para la tierra, porque aquí es donde se le da hijos a Dios. El sexo fue hecho para disfrutarlo en esta vida terrena, para tener hijos.
Dios así lo dispuso. Pero allá en el cielo dice, seremos como los ángeles. ¿Cómo así? No empiece a pensar cosas que no son, ¿va? Seremos como los ángeles en el sentido que nuestra tarea será otra. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La respuesta: erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Estos saduceos, aunque conectaron sus ideas, fíjense, sus ideas con los pasajes bíblicos, son como los que hacen eisegesis. Alguien que haya venido el miércoles y se recuerde qué significa eisegesis, ¿verdad que les expliqué? ¿Qué manda? Agregarle, meterle a las escrituras, que es lo contrario a la exégesis. ¿Qué significa exégesis? Dijimos, extraer, sacarle el significado a la escritura. Lo que dice la Biblia, a ver qué me dice. No, esto será al contrario, a ver qué le metemos a la palabra. Y mucha gente el día de hoy le está metiendo a la Biblia lo que no hay. ¿Por qué? Porque quieren hacerse su tacuche a su medida. Los saduceos conectaron sus ideas con un pasaje bíblico, pero analizaron incorrectamente. Lo interpretaron de manera incorrecta. Estos hombres estaban altamente entrenados y altamente equivocados. ¿Ah? Porque no comprendían la verdad. Jesús les dijo, están errados, están en un error, están equivocados. Humilde, gentil, siempre Jesús, así como nos ordena, hermanos amados, la escritura allá en Pedro, cuando nos dice que debemos presentar defensa con mansedumbre a quien nos pida razón de lo que creemos. No se trata de devolverles bibliazos a los que nos están criticando o hablando mal de nuestra fe. No, hablemos con gentileza, pero sin complejos. Ahora, ¿qué va a requerir para hablar con gentileza y sin complejos? Va a requerir conocimiento. Y para tener conocimiento necesitamos preparación. Y para tener preparación necesitamos venir los miércoles. Si hubieran conocido el poder de Dios, habrían sabido que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Si hubieran conocido las escrituras, habrían sabido que Dios resucita a los muertos. Hay mucha gente allá afuera hablando lo que no sabe. Diga conmigo lo que no sabe. Yo me he encontrado a muchos. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado a gente que está allá afuera hablando lo que no sabe? Levanten la mano. ¿Ha oído usted gente que habla lo que no sabe? Y nos saca versículos y nos dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice en ninguna parte. O sea, la gente habla lo que no sabe. Ahora, no vamos a entrar a estudiar estos temas, pero usted lea, estudie detalladamente el capítulo 22 de este evangelio y usted va a ver en particular lo que ahí responde cada vez Jesús. Pero hoy lo que me interesa es el espíritu de aquellos inquisidores, de estos críticos, y el espíritu de Jesús. No es manso el que no dice nada, aunque muchas veces la mejor respuesta es el silencio. Pero muchas veces la gente se queda en silencio no porque sea humilde. Se queda en silencio ¿por qué? Porque no sabe. Entonces el silencio no siempre es una respuesta humilde. Entonces el espíritu de humildad es no perder la gentileza, porque la educación no pelea con nadie, hermanos. Porque para este tiempo debemos saber que hay un espíritu que opera detrás de la gente, así como operó en estos tres grupos. ¿Cuáles son los tres grupos que mencionamos? Número 1, los fariseos. Número 2, los herodianos. Número 3, ¿se recuerda usted quiénes eran los fariseos? Los religiosos, los legalistas, los que más les interesaba lo externo que lo interno. Bueno, el día de hoy, ¿quiénes serán los fariseos? No mire al lado izquierdo, no mire al lado derecho. No. Aquí no hay de esos. Bueno, los fariseos hoy son aquellos que tienen ese espíritu de hipocresía, que los hace juzgar severamente a los demás
y que están criticando la mota en el ojo ajeno, la astilla en el ojo ajeno, y no se ven la viga que tienen en su propio ojo. Número 2, ¿cuál es el otro grupo? Los herodianos. ¿A quiénes dijimos que son los herodianos? Los políticos que estaban siguiendo a los de Herodes, pues fueron fundados por él, ¿no? Lo idolatraban, eran pro Roma, pro tributo. ¿Por qué se conoce a Herodes el Grande? ¿Quién se recuerda qué hecho trágico hubo alrededor de Herodes? No, fue más que quitarle la cabeza a Juan. Cuando Jesús nació y llegaron los magos, ¿qué mandó a hacer? A matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Será bueno matar niños? ¿Y qué está ocurriendo en estos tiempos? El aborto es el mayor genocidio que está sucediendo. Ah, no, pero es que ese es feto. No, es un bebé, es un niño. El espíritu herodiano también está en nuestros días y es algo que se está oyendo y que se está metiendo, de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí, pero ese bebecito no es su cuerpo. No tiene derecho a matarlo. Tienen la libertad para tener relaciones sexuales, debieran de tener la responsabilidad para mantener aquello que venga como producto, que va a venir de alguna manera en algún momento como producto de relaciones sexuales. El espíritu herodiano está metiendo justificación para matar a niños desde el vientre de su madre. Y está metiéndose a través de políticas, a través de leyes secularistas y pro aborto el día de hoy. El tercer grupo, ¿cómo se llama, dijimos? Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Qué era lo que caracterizaba a los saduceos? No creían en la sobrenaturalidad y también en la resurrección, en los milagros, en el poder de Dios. Estos el día de hoy, ¿será que hay saduceos el día de hoy? Sí. Son los teólogos liberales modernos, que aunque hablan de Dios, no creen en Dios. Son anti-Espíritu Santo, no creen en los milagros, en los dones del Espíritu Santo. Niegan el poder de la resurrección y que la gente puede cambiar con el poder del Espíritu Santo y que las cosas pueden ir mejor con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, para este tipo de escenario se necesitaba un Mesías sin complejos. Imagínese usted enfrentar ese grupo, esos 3 grupos de personas en su día, enfrentarlos y que hubiera venido un Mesías acomplejado, temeroso, que solo hablara lo políticamente correcto. No estuviéramos hoy aquí. No creeríamos en un Señor que es Señor de Guatemala y es Señor del mundo, Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Es un crack nuestro Señor Jesús. Pero para un Mesías sin complejos, discípulos aptos. Volvamos al versículo de inicio, 2 Timoteo 2:15. Para un Mesías sin complejos, discípulos sin complejos también. No podemos decir que somos discípulos de Jesús y ser diferentes al maestro. No podemos dejar de ser gentiles, ni podemos tampoco dejar de ser valientes y aptos si somos sus discípulos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este término viene de un término griego, el griego spoudazo, que significa diligencia, dedicación, darse prisa. Es decir, el discípulo, póngalo nuevamente, el discípulo del Señor debe
procurar. Diga conmigo, procurar. Levante su mano derecha. Gentilmente mueva al hermano o la hermana y dígale, procura, esfuérzate. Devuelva el favor, mano izquierda. Si a usted le hicieron suave, hágalo suave. Si no, pues ya usted verá. Dígale, procura diligentemente. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, el apóstol Pablo, como cuando agarran a alguien para despertarlo. Y no porque esté durmiendo, sino que está en su marasmo. Despertate. Vivo te quiero, dicen en El Salvador. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ponte las pilas. Esta es una metáfora, porque le está diciendo, todo obrero, un obrero trabaja, hace una obra, es un líder diligente. Y nuestra obra consiste en tratar correctamente la palabra de Dios a fin de evitar la vergüenza, de poner en vergüenza a Dios, de poner en vergüenza a nuestros maestros, de ponerme en vergüenza a mí mismo. Muchas veces cuando uno va con un diagnóstico diciendo a una segunda opinión, buscando un médico de tercera opinión, regularmente algunos dicen, ¿y quién le dijo que usted tenía esa cosa? ¿Y quién es su médico, pues? Y a uno le da pena, decir, a uno le da pena pues hablar o como cuando leían los papás allá con los maestros de la escuela, fíjese que su hijita ya viene a sexto, pero no sabe las tablas de multiplicar, pues. ¿Quién fue su maestra? Y usted dice, me da pena. ¿Dónde estudió? Dice uno. Verá, uno no quiere poner en vergüenza a los maestros, el colegio donde viene. Ay, mis amados hermanos, Dios los ayude, a ustedes les dé luz cuando les pregunten, ¿y quién es su pastor? Que no vaya a ser por alguna barbaridad que estemos diciendo, ¿verdad? Por alguna cosa que no esté correcta. O sea, ¿y usted a qué iglesia va, pues? Para evitar esas vergüenzas, 2 Timoteo 2:15, hay que procurar, diga conmigo, procurar. Eso significa estudiar diligentemente. Ahora, generalmente, ¿cuándo se estudia? ¿Cuándo se estudia? ¿Cuándo se estudia? Pero así, a remachar. ¿Cuándo? Yo pensé que ustedes me iban a decir, cuando uno se quiere superar, cuando uno quiere ganar más, cuando uno quiere optar a la mejor plaza. No, ¿cuál es la respuesta general? ¿Cuándo realmente se ponen a quemar las pestañas los patojos? ¿Cuándo va a ser el examen? No, aquí procurar estudiar es darse prisa, es hacerlo ya para quedar bien siempre. ¿Cómo se siente cuando usted recibe su tarjeta de calificaciones y todas están rojas? Que lleguemos a la casa. ¿Cómo se siente mamá, papá cuando recibe la tarjeta y todo está amarillo? No amarillo, no, está azul. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Espérate que lleguemos a la casa, te va a dar tu premio. Se siente diferente. Porque aquí la idea es, procura no solamente para no quedar avergonzado. Si lo pone positivamente es, procura prepararte bien para siempre responder bien y estar bien, quedar bien. ¿Qué le dicen al alumno, al estudiante que no respondió bien y que quedó con retrasadas? Vamos a tener que hacer clases extras, tienes que venir otras horas, quedarte más tiempo, hacer estas tareas, ¿verdad? Hay que recuperarlo. Pero ¿qué se le dice a aquel que sacó 100? Venga a sentarse hasta adelante. Usted va a llevar la bandera. Usted va a dar las palabras en la graduación. Usted va a representar al colegio. Usted es el que mejor salió en la universidad. Summa cum laude.
¿Cuántos se han graduado con summa cum laude aquí en la iglesia, en la universidad? ¿Alguien ha tenido summa cum laude? ¿O cum laude por lo menos? ¿O laude? Ah, ya, Laurita tuvo cum laude o summa cum laude. Cum laude. Un aplauso ahí para esa estudiante extraordinaria. ¿Verdad? Nos salvamos, hermanos. Hay una. Yo también salí con suma dificultad y muchas deudas. Pero para no salir avergonzados, lo que tenemos que hacer es prepararnos, procurar. Aprobado. ¿Qué significa salir aprobado? Aprobado significa lo que permanece después de la prueba. El apóstol Santiago dice: sean felices, estén contentos, risa y risa cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo así? Para que habiendo pasado la prueba, dice el apóstol Pablo, permanezcan firmes. El aprobado es aquel que pasa la prueba y se siente satisfecho de que pasó la prueba, que usa bien la palabra de Dios, que la estudia, que la comprende y que la comparte adecuadamente. Como cuando alguien se preparó todo el año, no fue esta semana, no fue anoche que corriendo hizo el chivo y se escribió aquí en el brazo todo, no, se preparó todo el año, estudió, hizo las tareas, y anoche durmió, o sea, fue cuando más temprano se acostó, durmió tranquilo, se levantó, desayunó y aquí se sentó sin pena y empezó a escribir, pues, empezó a llenar todo el examen. ¿Por qué? Porque estaba preparado. No estaba con vergüenza, con pena, con temor, a ver qué pasa. Estaba seguro. Igualmente, los que nos preparamos en la palabra de Dios, viene el diablo y no vamos a tener pena, no vamos a tener vergüenza y no vamos a tener temor. Se va a levantar gente que nos va a decir que somos alguna cosa negativa, nos va a desvalorizar, nos va a decir hasta de qué vamos a morir, pero nosotros, como estamos preparados en la palabra de Dios, vamos a pasar el examen y vamos a salir aprobados. No vamos a ser unos acomplejados, porque como no sabemos, ¿y qué tal si sí tiene razón el diablo? Más que Dios va. No puede ser. No podemos tampoco bajar el ala ante los que nos critican y que nos dicen que debiéramos de ser. En todo caso, están haciendo una crítica constructiva, dicen ellos, ¿va? Nunca han construido nada, pero quieren hacer críticas constructivas. Mire, hermano, que le venga del norte lo que digan. Porque cuando uno está preparado, uno puede dar defensa, uno puede presentar con tranquilidad, con humildad y con gentileza, pero sin complejos, porque sabemos que usa bien la palabra de Dios. La verdad es la que define la naturaleza de la Escritura. La Escritura es como luz, es como un muro a donde vienen a romper las olas de la mentira, del engaño y de lo que no es correcto. Vayamos concluyendo. Número 1. La vida del hombre gira alrededor de lo que cree. Esta naturaleza, esta economía, esta sociedad, este mundo gira alrededor de lo que el hombre piensa. Todo lo que vemos es producto de las ideas, de los pensamientos, de las creencias de los hombres. Hoy aquí usted y yo estamos como resultado de nuestras decisiones. Hoy estamos donde estamos, haciendo lo que hacemos por lo que creemos, por lo que hemos pensado de nosotros mismos, de la vida, de la gente y de todo. Pero especialmente, todo gira alrededor de lo que se cree de Dios o se deja de creer. El matrimonio va como va por lo que se cree de Dios. Sus finanzas están como están por lo que usted cree de Dios. Su vida laboral y de negocio, todo tiene relación con su manera de pensar, en especial su manera de pensar y de creer sobre Dios.
Segunda conclusión, nuestra aprobación viene de Dios. No debemos esperar lo que dice el vecino, no debemos estar confiados en solo lo que dice el jefe, ni depender de lo que dice la mujer o el marido. Nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra aprobación viene de Dios. Segunda Timoteo 2:15, métaselo bien en la cabeza. Debemos procurar presentarnos como obreros bien asesorados, bien preparados, bien conocedores, que no tienen nada de qué avergonzarse. Pero ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de no estar en vergüenza, de no ser acomplejados, sino de estar seguros? Es lo que Dios dice de nosotros. Y para saber lo que Dios dice de nosotros, hay que venir los miércoles, hay que venir a estudiar la Biblia. Y número 3, terminando esta conclusión. Hay voces que debemos acallar para escuchar a Dios. Hay ruido, que no podemos callar el ruido, no le podemos decir al mundo, ¡cállate! Pero sí dejar de escuchar lo que dice el diablo, el mundo, la gente, lo que dice en favor o en contra, para escuchar a Dios. Samuel, siendo chiquitito, despertó en la madrugada porque una voz le decía, Samuel, y despertó. Y él pensó que era el sacerdote Elías que lo estaba llamando y corrió rápido con el maestro y le dijo, sí señor, aquí estoy. Dijo, no, yo no te he llamado, le dijo. No, dormite, deja dormir. Y se fue a dormir el jovencito Samuel. Y volvió a escuchar la voz, Samuel. Y se volvió a despertar y dijo, ahora sí ha de ser el viejito. Y volvió a ir a ver qué quería. Dijo, no hombre, no fui yo, pero... Entonces recapacitó Elí, el sacerdote, y le dijo, ¿sabes qué? Vuélvete a tu habitación y si te vuelve a hablar, habla Señor, que tu siervo escucha, porque seguramente es Dios que te quiere hablar. Y efectivamente regresó a su lugar, se volvió a dormir y escuchó la voz nuevamente, Samuel. Y él le dijo, sí Señor, ahora sí ya sé quién eres tú, ya me sintonicé. Estaba pensando que venía por otro lado, estaba buscando en otro lado. Señor, habla, que tu siervo escucha. En no pocas ocasiones se ve hombres y mujeres de Dios con esta actitud, porque María, cuando se presenta el ángel Gabriel trayéndole el mensaje que ella iba a ser la madre de Dios, dice, habla, que tu sierva oye. Tenemos que hacer a un lado entonces los ruidos que tenemos alrededor para escuchar lo que Dios quiera decirnos. Y número 4, importante esta conclusión. Según de Timoteo 2:15. Repita conmigo en voz alta. Procura, a ver, vamos, procuren hacerlo fuerte, digamos en voz alta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Levante su mano, una última llamada de atención ahí. Ahora no la ponga sobre su vecino, póngala sobre su corazón y dígale, yo soy un buen obrero, que oigo y aplico bien la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús.
Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios, y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.